Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Rodríguez. El día de hoy tengo el gusto de presentarles una información sobre la biometría de Ciesa. Ciesa tiene unos módulos y funcionalidades que apoyan la nómina y la seguridad física de las compañías. Uno de sus asuntos es la biometría como sistema de registro de acceso de las personas. Vamos a tratar varios temas sobre el asunto de la biometría. Estos temas contienen, por ejemplo, vamos a hablar sobre las dudas más comunes que se tienen al intentar presentar embarcarse en un proyecto de biometría. Vamos a mostrar algunos ejemplos de despliegues o dónde se ubican los lectores biométricos, para qué pueden funcionar, para qué pueden servir, cómo se comunican, algunos mitos que existen sobre la ciberseguridad y sobre la disponibilidad o la conectividad de los dispositivos. Vamos a ver luego algunos de los retos legales y operacionales de la liquidación de tiempos, de la función de la liquidación de tiempos, porque pues como sabemos en los ámbitos de nómina y en general la legalidad colombiana se mueve bastante. Estamos todo el tiempo recibiendo nuevas normativas, nuevas solicitudes, necesidades. Y finalmente vamos a observar unas nuevas funciones de autogestión que son muy útiles a la hora de coordinar los grupos de trabajo y a la hora de conocer las situaciones de los colaboradores, y que ellos también encuentren o conozcan sus programaciones de turno o nos puedan reportar algunos asuntos. Bien, esos son los temas. Al final de la reunión, espero por favor, si están interesados en algún tema en particular o tienen alguna duda, vamos a hacer una sesión de preguntas. Espero poderlas contestar. Si alguien está teniendo algún problema con el audio o con lo que estamos conversando, pues Natalia va a estar aquí atenta a atenderlos en el chat. Yo voy a estar concentradita en la presentación. Bien, hablemos de las dudas más comunes que existen al hablar de biometría. Lo primero es, ¿cuál biometría usar? Digamos que propongo o entendemos todos que la biometría es una tecnología que es capaz de identificar a una persona por algún rasgo biométrico, es decir, su cuerpo, su voz, sus ojos, sus dedos, su mano, cara. Así que existen muchos tipos de tecnologías biométricas. Tradicionalmente, el gobierno aún tiene normado o existen las normas con las cuales se respalda la biometría que nos toman en la registraduría cuando nos eh, cedulan, pues, o cuando nos dan los documentos de identidad, que es la biometría de dedos o la de cadactilar, los tomas de cadactilares. Esa es una biometría bastante antigua, digamos, muy trabajada, muy reconocida. Sin embargo, en pandemia, muchos de los dispositivos biométricos de dedo o de mano son de contacto. Y en pandemia, pues, en medio de la paranoia y el desconocimiento, empezamos a dejar de usar inclusive la SIC ordenó dejar de usarlos porque son dispositivos en los que varias personas colocan los dedos. Esta situación hizo que otras biometrías se mejoraron muy rápidamente. Hubo como un despegue increíble en menos de un año de otras biometrías y en particular la de rostros ya venía teniendo auge por las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ustedes saben que pueden identificar y taguear personas. Y ya veníamos, de todas maneras, ya existía la biometría facial.
y el reconocimiento facial, pero no era la biometría predominante. Esto hace que esa biometría en particular, la de rostro, haya tomado mucha ventaja con respecto a las otras biometrías. Además, con una situación especial, y es que la biometría de rostro permite una identificación rápida y con unos factores de falla muy bajos. Estamos hablando de, bueno, hay muchos fabricantes, ya vamos a hablar de eso, pero con unos factores de falla muy bajos, digamos de uno en 10.000, uno en 20.000, uno en 50.000 personas es un factor de falla muy, muy bajo y con una velocidad importante que hace que no estorben las gestiones. Adicionalmente, pues la biometría facial no es de contacto, entonces nos evita este temor del contacto con el otro y de la probabilidad de contaminación. Eh, y para compararla con la más común que es la de dedos tiene un factor de falla de 1 en 500, es decir, estamos hablando de una biometría superior en cuanto a efectividad, incluso en cuanto a velocidad, porque en la de dedo debo colocar el dedo, buscar la forma de poner el dedo, tener el dedo limpio. Muchas personas tenemos, inclusive algunos inconvenientes de dermatitis en los dedos o las huellas finalmente no están sin bien marcadas, así que la biometría de dedo podría no estar tan segura. Hay otras biometrías, la biometría de voz, por ejemplo, de venas, la de mano completa, que es colocar el lector de lejos hacia la mano, hacia el lector, perdón, de lejos. Esa es una que viene fuerte, muy probablemente vamos a estarla usando. Tiene una nueva ventaja que es básicamente la persona que pone la mano ahí es anónima para todos porque no se le ve el rostro, pero todavía es algo que se viene desarrollando y no está listo. Así que la biometría de rostro finalmente es primero la más económica comparativamente con su eficiencia, eficacia, ¿sí? Y la más rápida. Y ahora la tecnología misma nos permite una serie de comunicaciones que ya van a ver y de modalidades. Así que desde la biometría de Ciesa, podríamos decir, que estamos impulsando o estamos muy seguros de que la biometría facial es la más precisa y rápida y económica del mercado en este momento. Los fabricantes, pues, hay muchas ofertas y pasamos a la siguiente parte, que es cómo comprar esto. Esa biometría, como casi todas las soluciones tecnológicas, están compuestas de dos asuntos, el hardware y el software. Es decir, hablamos del equipo y del software que viene dentro del equipo. Estos lectores de rostros tienen fabricantes en todo el mundo. Hay americanos, europeos, coreanos, chinos. Y sí existen diferencias en los equipos, como en todo el mercado en general tecnológico. Sin embargo, la clave del asunto no es ni siquiera los equipos, porque los equipos finalmente son una cámara fotográfica y dentro de la cámara fotográfica, a la fotografía que toma el dispositivo, el software le extrae ciertos asuntos biométricos para guardarlos primero y luego volverlo a mirar y hacer un match y decir ese es Juan. Bien, esa algoritmia ha tenido muchos inconvenientes en Estados Unidos y en Europa, inclusive demandas, porque asuntos raciales difíciles de constatar, pero que la gente se queja de que la biometría no lo hace bien con algunas de nuestras razas. La biometría china, curiosamente, lo hace muy bien, la coreana también. Si uno necesita un poco más de calidad o resistencia de los equipos, podría decidirse por un equipo coreano o por un equipo americano. Pero la verdad es que dependiendo de los ambientes, los equipos se pueden proteger y no es tampoco tan necesario que sean supremamente resistentes. Los precios inclusive están
distantes. Hablemos de un equipo coreano con respecto a un equipo chino puede costar 2 o 3 veces y un equipo americano puede costar 5 o 7 veces lo que cuesta un equipo chino. Lo que pasa es que pululan las marcas chinas, entonces hay que saber cuáles son. Y para eso, y a través de la experiencia de muchos años, nosotros hemos hecho alianzas con algunos fabricantes y podríamos orientarlos a ustedes sobre cuál de las marcas, cuál de los modelos inclusive son los efectivos o suficientes para lo que se necesita. Bien, o sea que sí hay que saber un poco qué comprar. Hay unas cosas muy económicas, pero no funcionan. Y hay algunas muy costosas que podrían reemplazarse con equipos de menor valor y con el mismo rendimiento. El tema de la efectividad ya lo mencioné sobre las razas, pero siempre debemos pensar que la biometría facial es una foto. Entonces, el ambiente donde se ubica el lector, ¿eso qué quiere decir el ambiente? La luminosidad, la, eh, la distancia a la que está, las condiciones medioambientales para el equipo, humedad, impurezas en el aire, o de pronto si está intemperie el agua, el sol, son asuntos que obviamente pueden molestar el desempeño del equipo e incluso hacerlos que duren menos. Así que es importante pensar en eso. Lo otro es que la biometría facial, al menos la de los dispositivos, porque ahora van a ver los tipos de biometrías faciales que hay, tiene una cantidad de templates probables. ¿Cómo así templates? Un template es un rostro, un rostro. Entonces ahí vienen dispositivos para 500, 1000, 1500, 3000, 6000, 10.000, 50.000, 150.000. Es importante entonces por entender el contexto en el que nos vamos a encontrar, en el que queremos hacer un despliegue biométrico para que el equipo no nos vaya a quedar corto en cuanto a la cantidad de templates que almacena. Esto que acabo de comentar es muy clave porque la biometría, para que el equipo la haga rápida, guarda el template localmente, pero cumple Big Data. La base de datos en el dispositivo es una base de datos en una memoria de PROM, pero es segura y eso es importante que lo sepamos porque debemos cumplir con las normativas y de todas maneras estamos hablando de rostros de personas. El rostro de una persona es un dato sensible biométricamente hablando y legalmente hablando. Entonces es importante estar seguros cuando se despliegue una biometría que vamos a poder asegurar los datos con claves que no vayan a permitir que cualquiera vaya a poder extraer los rostros, digámoslo así. Los asuntos de integración también. Algunos de los marcas son excluyentes, es decir, no permiten conectar unas y otras. Algunos asuntos hacen improbable conectar el lector con impresoras o en redes inalámbricas. Entonces hay que también revisar esos asuntos sobre el dispositivo que se quiere desplegar. Ahora, para hablar de la tecnología y la ciberseguridad de los dispositivos biométricos, podemos empezar diciendo que eh, existen ya dispositivos a los que se les puede poner una SIM card, que inclusive se pueden portar en la mano, es decir, tienen movilidad, eh, que además tienen la posibilidad de conectarse a cualquier red o incluso comunicarse directamente con Internet. Esto es muy importante. En los despliegues a veces tenemos una sede pequeña donde no hay ni un computador siquiera, por ejemplo, y queremos controlar una pequeña bodega donde hay 30 personas y no queremos colocar un computador. Entonces, deben saber que los dispositivos biométricos ahora son capaces de conectarse directamente a Internet para que un servicio los atienda, los escuche, sepa quién llega, quién sale, quién entra, que sea capaz de comunicarse sin que medie ningún computador. Esto los convierte en dispositivos IoT. Esta, este término de Internet de las Cosas aplica para estos dispositivos, porque finalmente ellos nos están reportando todo el tiempo. Un lector biométrico con IoT nos dice, estoy prendido, se presentó una persona, no conozco a esa persona, se presentó otra persona, sí la conozco y parece ser fulano.
¿Qué hago? Inclusive, pregunta el dispositivo para hablar coloquialmente. Y un servicio como el de la biometría de Ciesa, por ejemplo, le dice al dispositivo, ábrale la puerta. O, sí, el señor está entrando a laborar. O no, el señor está saliendo seguramente a su descanso de almuerzo. Esas situaciones hacen que el dispositivo se convierta, perdón, tengo aquí un planeta, se convierta en un dispositivo inteligente en el sentido de responder a lo que esperamos que haga. No, no es que él tenga alguna inteligencia adicional. Sin embargo, ellos mismos van mejorando continuamente su algoritmo y cada modelo es superior en cuanto al desempeño. La ciberseguridad es un tema delicado. Se trabaja con los fabricantes siempre. Las pruebas de ethical hacking nos van diciendo a veces que algún puerto puede ser riesgoso y hay que cerrarlo, que alguna componente de software del dispositivo le falta seguridad, por ejemplo. Y eso es una realidad, es posible que a través de un equipo, un hacker sea capaz de entrar a nuestras redes. Sin embargo, para eso les apoyaríamos y pues, también conocemos cuáles son los dispositivos y qué tipo de parches o de configuraciones requiere para que no sean riesgosos. Tenemos despliegues en algunas multinacionales que nos hacen ethical hacking anualmente con la que hemos podido pasarle preguntas al fabricante y estar corrigiendo esos inconvenientes y ahora podemos decir con seguridad que los dispositivos que implementamos con CIESA son cyberseguros. Eso es importante, no es algo menor, hay que tenerlo muy presente. Bien, ahora hablemos sobre los tipos de dispositivos o de biometría facial. Este tipo de equipos son equipos que ustedes han visto de pared, básicamente un equipo autónomo que simplemente necesita energía o batería para funcionar. Este equipo tiene una cámara, guarda los rostros aquí y hace la verificación, casi en todos los casos, en menos de un segundo. Hay muchas configuraciones para ese equipo. ¿A qué distancia menor o mayor lo podemos poner a leer? A veces hay cola y es incómodo que el lector esté leyendo tan profundamente y lea al de atrás y no a mí que estoy al frente, por ejemplo. A veces debe tener cierta disposición como en un ángulo hacia arriba, porque hay personas más bajas y otras más altas. Entonces, si todos podemos aproximar y girar un poquito la cabeza, nos va a dar el mismo lector para todas las personas. Entonces, hay que también tener cuidado con esa recomendación. En cualquier caso, menos de un segundo es un tiempo supremamente rápido. Casi que usted se para allí y de inmediato lo identifica. Hay algunos temas de razas, como les comentaba, pero se superan con algoritmos o con con la marca y el precio que se paga por el lector, la verdad. Hay unos lectores que efectivamente son más costosos, pero más precisos. E incluso en compañías donde hay gemelos, es posible que debamos conseguir el lector adecuado para atender el tema de los gemelos, ¿no? Que son idénticos. Así que muchos lectores podrían equivocarse en su identificación. El siguiente tipo de biometría es la biometría móvil. La biometría móvil ya la estamos usando muchísimos en nuestros smartphones. Viene casi que integrada con el smartphone de media gama hacia arriba, pero es una biometría propietaria del equipo o del Mac, perdón, del iPhone o del Android que se posea. Y la biometría que provee CIESA para movilidad es una biometría propia o propietaria, mejor. Esto se ha hecho en alianza con compañías americanas. Así que no depende de si el teléfono tiene biometría facial o no. Básicamente que tenga una cámara de al menos 3 megapíxeles, 5 megapíxeles deseable hacia el frente. Con esto, entonces, la biometría puede ocurrir en smartphones y en tabletas.
¿Esto qué quiere decir? Que el sistema biométrico de Ciesa va a encender una cámara y va a poder reconocer la persona ahí en el smartphone para el asunto que le compete a la biometría de Ciesa, que puede ser accesos o casino, es decir, el restaurante empresarial que también necesitamos, o incluso identificaciones o presentismo. Eso en cuanto a la biometría móvil, pues puede ser 1, 2, 3 segundos, podría tardarse, pero es algo relativamente rápido. En particular, lo recomendamos para grupos de trabajo de hasta 20 personas, 30 personas. Más de ahí creemos que un lector es más efectivo, más eficiente. O sea que en un solo celular podríamos tener la posibilidad de registrar varias personas. Hay un asunto interesante ahí en cuestiones económicas y es que cuando una compañía le interesa la biometría y tiene muchos sitios en los que va a necesitarla, tendría que adquirir muchos dispositivos y muchas comunicaciones, porque hay que comunicarse con los lectores. Entonces, yo tengo 5, 10, 15, 20 tiendas, por ejemplo, o sitios de trabajo. Pues voy a necesitar 5, 10, 15, 20 lectores. Pero si en esas tiendas es pocas personas, nosotros recomendamos usar la biometría en el teléfono o en una tableta. Eso hace que pues, el teléfono naturalmente se comunique a Internet. Además de tener GPS y puede hacer georreferenciación de dónde está la persona que está marcando. Entonces obtenemos con la biometría de dispositivo móvil dos asuntos: la identificación positiva de la persona y la ubicación georreferenciada. Esto es muy importante. Muchas veces uno de los asuntos que más interesan a la compañía es el momento de apertura de pronto de una tienda o el momento de llegada de un colaborador. Así que esta posibilidad de la georreferenciación le garantiza a los usuarios que esa persona está en ese sitio. Bien, y tenemos la posibilidad de hacer reconocimientos faciales con videocámaras. Las videocámaras son las cámaras de video comunes de circuito cerrado de televisión que llamábamos antes, CTV. Pero estas cámaras ahora traen una analítica de biometría, se llama. Así como hay otras analíticas para las cámaras, por ejemplo, analíticas para leer placas, analíticas para tomar temperatura. Esta analítica es una analítica facial que inclusive puede guardar 50, 100, 150.000 rostros. Y esa analítica de estas cámaras se llama analítica de borde. ¿Qué quiere decir de borde? Que como en los dispositivos fijos, inclusive en el dispositivo móvil, la biometría ocurre en la cámara. Entonces, digamos que la ciencia ficción en las películas de ficción noventeras y ochenteras, inclusive de principios de este milenio, planteaban que había un servidor que revisaba y comparaba los rostros. Todo eso es demorado, digámoslo así. Ahora, y costoso, porque habría que tener servidores para poder hacer estos asuntos. No, ahora las cámaras que podemos integrar con la biometría, que tienen analítica de rostro, lo hacen ahí, en la misma cámara, y con una velocidad supremamente importante. En menos de un segundo lo identifican. Es decir, la persona simplemente voltea a mirar la cámara y ya vamos a ver quién es. Ahorita conversamos sobre algunas aplicaciones probables de esta biometría. En términos generales, esto es algunos de los asuntos de la biometría de equipos. Ahora vamos a ver el segundo punto, que son ejemplos de despliegues biométricos. Vamos a observar algunas formas en las que es posible hacer despliegues biométricos. Vamos a mirar aquí. Este montaje que vemos aquí, por ejemplo, es un montaje en una planta. Está casi a la intemperie, de ustedes ven el lector. Y aquí encima le hemos instalado una baliza. Imagínense ustedes el sitio donde hay un guarda que está observando, no hay una barrera que me detenga, pero necesita el guarda estar seguro de que esa persona se registra. Entonces, ahora que esta persona se registra, ustedes van a ver cómo se enciende la baliza y hay un pitido, aunque esto es una planta y hay cierto ruido. Es importante que sepan que este es un despliegue válido para plantas, por ejemplo.
Perdón, excusen, no puedo darle clic. Ahora sí. Bien, aquí ya nos dimos cuenta que la persona registró. Este tipo de biometría o este tipo de control de registro no es un control de acceso. Hay que tener muy presente que esto es un registro que podríamos llamar discrecional, porque este personaje podía, qué pena con él, haberse hecho el loco y no poner el rostro. ¿Sí? Entonces, hay que tener precauciones porque si necesitamos que haya control de acceso, entonces debe haber una barrera que no me deje acceder. Es el caso del siguiente ejemplo. En este ejemplo, si tenemos una barrera, la persona se registra y el sistema le abre. Esa velocidad es supremamente importante. Que ustedes sepan que no vamos a tener demoras por el motivo ni del molinete ni del lector. Aquí, si no hubiese sido autorizado, pues el molinete no le gira y él habría tenido que preguntar acá qué pasa conmigo, etcétera. Y en el mismo sistema de accesos, de CIESA, control de accesos, podríamos observar qué le pasó, cuál fue el inconveniente que tuvo esta persona. Para que ustedes se hagan una idea, un empleado que esté en vacaciones o que esté incapacitado o que esté con permiso, por ejemplo, pues no debería poder entrar a nuestras instalaciones porque no tiene cobertura en la ARL. Si este personaje fuera un contratista, pues el sistema lo está dejando entrar porque tiene contrato vigente, EPS, ARL, AFP, tiene curso de seguridad industrial y alguien internamente lo autorizó para que siguiera. Así que en este montaje donde ven ustedes el molinete, estamos logrando realmente el control de acceso y si ese control de accesos ofrece una serie de probabilidades para conocer esos requisitos y que las personas entren en regla, entren correctamente. Vamos a mirar otro par de montajes más o mirar lo que es si esa Access Mobile. De los tiempos laborados. Bien, aquí si escucharon, bueno, no sé si lo escucharon, también lo escucharon, no sé aquí si está configurado, pero este es un smartphone y esta persona está siendo identificada directamente por el smartphone. Muchos de nuestros clientes tienen personas en zonas donde no hay cobertura de Internet, en campo o en carretera o en obras, y se necesita hacer el registro. El smartphone va a tomar el registro del momento y el GPS nos va a dar la ubicación, pero no va a poder enviarlo hacia el servidor donde se encuentran los datos de si es a control de acceso. Pero en el momento en que este personaje entre a una zona donde haya cobertura, el sistema solo va a enviar asincrónicamente toda esta información. Así que para que haya registro de personal en zonas donde no hay internet, es posible y es seguro y además es cierto, es decir, hay datos correctos para que las personas que tienen compañías con sector agro, sector construcción, puedan tener la confianza de que esa información va a llegar hasta donde debe llegar. Bien, bien. Esta es otra forma de montajes para que ustedes observen. Este lector está conectado a una batería. ¿Sí? Perdón. No, está aquí. Está conectado a una batería. Está en un bus, como lo podemos observar. Y este luz y este pitido le informan al conductor que la persona puede subirse.
O sea que básicamente no necesitamos sino energía y dónde colocarlo. Pues esta cajita y estos LEDcitos son adiciones que le hacemos a los montajes para hacerlos funcionales. Pero implica que prácticamente en cualquier parte, inclusive en movimiento en un vehículo, pueden ustedes o podemos instalar estos dispositivos. Este lector tiene una SIM card y a través de esa SIM card se puede estar comunicando con la empresa y con los servidores de CIESA Control de Accesos. Acá tenemos otro montaje en el que este sistema es un control de casino, que es uno de los módulos del sistema de CIESA biométrico, y este personaje va a solicitar un servicio. Entonces hace lo siguiente: es su hora de almuerzo, coloca su rostro y el sistema le expide el etiquete biométricamente, de no medio carnet, nada. Ese etiquetico hace que le den su servicio y que pueda funcionar, digámoslo así, el sistema de cafetería y además comunicarse con la nómina para los descuentos de nómina y para cuadrar el consumo con los señores de la cafetería. Bien, en general esos son los posibilidades que tenemos. Ahora vamos a observar, hay muchos tabús sobre si la biometría es capaz de identificar a las personas con elementos que les tapen su rostro. Vamos a observar esto brevemente, pero sí deben tener en cuenta que no es que todos los equipos puedan hacer esto. Si ustedes definitivamente en el despliegue que anda pensando biométrico van a de pronto tener personal que esté cubierto con máscaras o con cascos, o, ya dentro de la planta, con ciertos elementos de protección personal que los pueden cubrir el rostro. Esto que están viendo es digamos, la explicación de cómo funciona. Bien. Con gafas de sol, por ejemplo, no hay problema con la persona. Con casco y gafas, con casco y cubrebocas, o con casco para moto, inclusive. Bien, esto quiere decir que sí es posible identificar a las personas, al menos que tengan el área de la nariz y los ojos y las cejas destapadas. Bien, no lo hacen todos los lectores, eso hay que tenerlo bien presente. Así que si tenemos ese inconveniente, debemos planteárselo al consultor antes de ir a tomar una decisión o tenerlo muy presente a la hora de ir a desplegar biometría. Bien, el tercer punto es cuáles retos legales y operacionales se tienen para liquidar tiempos cuando se usa biometría y en general para la liquidación de tiempos. Hay muchos asuntos en la programación de turnos y en la liquidación de los tiempos que digamos son retadores, la verdad. ¿Cómo hacer para reportar las horas laboradas con seguridad y velocidad y reducir el gap? ¿Qué es el gap? Las compañías deben de alguna forma traer la información de las horas de entrada y salida de las personas y su liquidación de tiempos, cuánto tiempo laboraron y los tipos de horas que les vamos a pagar. Recargos nocturnos, recargos festivos, recargos dominicales, horas extras, nocturnas, festivas, diurnas, etcétera. Eh, pero la información llega a nómina y nos convierte eso en un pico de trabajo. Así que las nóminas o los encargados han empezado, optan por pagar hasta el 15, el 30 pagan lo del 15 o 8 días o a veces un mes completo. Es decir, las novedades de este mes son las novedades del mes anterior. Las que estoy pagando hoy son las que llegaron hasta el 26 y no hasta el 30. Esa distancia de tiempo es los que en términos de liquidación de tiempo llamamos el gap. Si tenemos sistemas biométricos que están haciendo esto en línea y si tenemos la probabilidad de estar chequeando a diario que la gente marcó y pues el sistema va a poder liquidar con unos gaps mucho menores, un día, 2 días. Y eso, algunas compañías incluso pagan el primero
pero lo que ocurrió hasta el 31 sin ningún inconveniente, porque ya estaba, entre comillas, revisado. Eso libera tiempo del personal de nómina en formas increíbles. Las personas de nómina ahora podrían y deberían encargarse de asuntos más de criterio y otros análisis que la información o la contadora de horas o la estar chequeando esos asuntos les toman tiempo necesario para liquidar, pero innecesario si automatizamos el sistema con biometría. Otro de los retos es que van cambiando progresivamente las horas nocturnas. Es decir, este año dijeron que tal hora, estamos ahora en unas discusiones en el Congreso, está el Congreso discutiendo sobre hasta qué hora es noche, hasta qué horas ya no es noche, cómo van a ser los pagos de los recargos así o así. El sistema debe estar atento y nuestro sistema está pendiente de esos cambios y los aplica para las liquidaciones, pero es un reto. Siempre estar atento a estar aplicando estos cambios. Otra situación es planear las extras. Resulta que si yo tengo información muy cercana sobre en qué asuntos se me presentan extras, voy a poderlas planear o hacer una programación que incluya las extras. Las normas sobre las extras a veces no se aplican o no se conocen. Para que ocurra una hora extra, el empleador debe informarle al empleado que va a ocurrir una hora extra y preguntarle si la quiere hacer. Y el colaborador debe decidir, sí, listo, yo hago esa extra. Y eso pues no ocurre, ya sabemos que finalmente ocurren las extras naturalmente. Pero si se pueden planear, pues se pueden registrar previamente que van a ocurrir y esto nos da un prevalidado de lo que van a ser las horas extras y me puede ayudar con los presupuestos, ¿no? Lo otro es lo de los permisos. Eh, los permisos muchas veces se le delegan al coordinador o al jefe del área y eso está bien. Sin embargo, sería importante que otra instancia dentro de las compañías se enterara de esos permisos. Voy a hablar de tiendas en particular, por ejemplo. En las tiendas hay pocas personas y un coordinador, llamémoslo así. Y este coordinador es el que define si le da un permiso o no le da un permiso a un colaborador. Pero podría reportarlo o no reportarlo. Y entonces no, la compañía no se está enterando. Además, esos permisos se los manda a contar a la nómina. No, ayer fulano pidió permiso, fulano pidió permiso para mañana. Esa, no llamémoslo informalidad, sino falta de oportunidad de la información. Nos lleva a no conocer con precisión la verdad sobre los ausentismos. Y los ausentismos en compañías de servicio pues son graves porque el servicio es el que se ve afectado. Y en producción ni se diga, pues, que se afectan los grupos de trabajo y los rendimientos generales. Sobre todo cuando hay manufactura, pues ahí hay ciclos de trabajo. Entonces, si hay un ausentismo dentro del circuito, se pueden disminuir los rendimientos totales del grupo. Así que no es nada menor y lo más importante es que estemos informados. Hemos observado que ciertas compañías crean una instancia especial para que los operadores del sistema, digámoslo así, los coordinadores y los mismos colaboradores soliciten hasta ante esa instancia el permiso y no ante su jefe. Eso parece funcionar, al fin y al cabo hay un tercero allí y está con los ojos puestos sobre los ausentismos. Siempre nos quejamos de muchos asuntos sobre las salariales, etcétera, pero si subiésemos realmente la eficiencia laboral, seríamos un país más productivo. La eficiencia laboral de los países organizados es altísima y eso hace parte de que estemos completamente enterados de cuánto tiempo se está invirtiendo en las gestiones y que esté controlado los ausentismos y sepamos si van a ser remunerados o no. Otro reto es el que nos imponen nuestros legisladores. Estamos reduciendo consistentemente las horas. Vamos a llegar a creo que a 40 horas a la semana. Ahora en 2 meses o 3 meses baja de nuevo. Y ese movimiento está ocurriendo todo el tiempo. Entonces nos lleva a soluciones extrañas. La gente dice, no, 7.25 horas
diarias. No, 8 horas de lunes a viernes y el lunes a jueves y el viernes tantas horas menos. No, los turnos que son de 12 horas, bla, 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 una cantidad de formas de resolver el tema de las 40 y pico de horas, eh, y a veces no está tan bien controlado. Entonces, la liquidación y el sistema debe apoyarlos para que logren cumplir con la norma, pero estar conociendo qué es lo que está pasando. Una probabilidad es, y muy sensata, y la tenemos muy, muy explicada para muchos, es que el sistema mismo controle la cantidad de horas que van ocurriendo. Esa cantidad de horas que van ocurriendo permite que la persona trabaje 8, 7, 6, 9, y cuando finalmente en la semana ocurren las 40 y pico necesarias, a partir de ese momento empiezan las extras. Eso es una forma pragmática de usar la tecnología del software que me ayuda con la liquidación y cumplir. Otro de los retos entonces es si estoy seguro de las horas. Bien, las cuadrillas de trabajo. Resulta que salen los grupos de servicio eléctrico, reparaciones, instalaciones en construcción, y estos grupos deben reportar. Entonces, esas cuadrillas, a ver si están completas, llegaron los 5, los 7. Eso puede hacerse con biometría móvil y es importante por la georreferenciación también. Pero muchas compañías tienen, incluso en el sector salud en particular, o incluso en el sector servicios críticos. Servicios críticos me refiero a energía, o eléctrica o telecomunicaciones. Hay personas que les pagan por estar disponibles. Esa disponibilidad debería de controlarse, o tienen, seguramente la controlan, pero la van a llevar en Excel, eso la llamémoslo extraoperativamente, no extracontable, sino extraoperativamente. El software o el sistema debe permitir o debería aportar y ayudar para que no ocurra eso sin control, sino que sepamos con precisión qué es lo que está pasando. Bien, lo de los sitios de marcación, ya hablamos ahora, muchos sitios de marcación son un reto para un proyecto, así que, porque primero puede encarecer si vamos a comprar lectores para todos los sitios, y segundo, pues vamos a tener que tener comunicaciones con todos esos sitios, de manera que la nube que ofrece CIESA y sus soluciones biométricas permite que estos lectores estén casi que en cualquier parte donde haya internet. Eso es un reto interesante e importante que se debe cubrir con tecnología. El control de los compensatorios y los dominicales. Muchas compañías tienen trabajo de fin de semana, sobre todo las de servicios, restaurantes, clínicas, centros comerciales. Hay personas que trabajan domingos seguidos o a menudo. Eso tiene unos términos de nómina. El asunto es que por ley yo debo darle un compensatorio y tener al menos un día de descanso a la semana fijo. Ese control se puede volver complicado, así que lo hemos tenido en cuenta en el software, y desde el software entonces es posible manejar el control de los compensatorios. Ya entregué todos los compensatorios, no los he entregado, ¿cómo va el asunto? Bien, los centros de costo, unidades de negocio. Resulta que la gente cambia de labor o de lo que están haciendo. A veces yo tengo una sede en el norte y debo decirle a la persona que no vaya a la sede del norte, sino que vaya a la sede del sur. Pero son unidades de negocio distintas y quisiera que la información de ese costo laboral caiga en mi contabilidad o en el ERP, en la unidad de negocio correcta. Esto también es un reto. En plantas, inclusive, yo puedo tenerlo, hoy está empacando, el otro día está cortando, el otro día está conduciendo, y son centros de operación o centros de costo, unidades de negocio distintas, incluso roles distintos. Y el sistema que CIESA provee ayuda en este asunto para que la calidad de la información que va hacia el ERP sea completa y nos ayude conociendo en qué o está trabajando la gente. Bien. La georreferenciación ya lo hemos mencionado varias veces, es un reto, necesitamos saber si la persona sí está. Las nuevas normas
y eso incluye lo de trabajo en casa o trabajo híbrido. Las nuevas normas que se vienen implican que el empleador debe saber dónde está su empleado, aunque esté haciendo trabajo remoto. Trabajo remoto dice que no está en la casa, o podría estar en la casa, pero es remoto, pero no sabemos dónde. Resulta que la ARL, en las nuevas normativas que están cocinándose, llamémoslo así, o preparándose, nos van a exigir saber dónde está la persona. Entonces se hace indispensable la georreferenciación. Debemos estar seguros de dónde está el empleado laborando, porque nosotros, en el tiempo en que está laborando, somos corresponsables. Así que el teletrabajo debería implicar que las personas tengan una app o en su PC o en su celular y que sea capaz esto de registrar sus tiempos de labor o que se encuentra laborando. De forma tal que si hay algún incidente de trabajo o algún asunto laboral, pues veamos quién es responsable y que la ARL no nos va a poner inconvenientes para cubrir estos costos o gastos que se pudieran presentar. Bien, ¿cómo se ve un poco esto de los retos? Vamos a mirar un poquito brevemente el aplicativo. Sí, este es el sitio donde normalmente están funcionando los coordinadores. Entonces, por ejemplo, yo soy un coordinador que trabajo en este grupo que llaman geografía y yo controlo estos 16 auxiliares de enfermería. A mi coordinador solo me salen los que yo controlo. Y aquí voy a proponer que va a revisar del lunes 24 hasta el domingo 9, una quincena. ¿Cómo ha sido, cómo es mi programación de turnos? Es lo que estamos aquí preguntándonos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a Daisy, a Diana, a Dolly, a Graciela. Bueno, son auxiliares de enfermería. Y yo podría aquí, este jueves y viernes, o de lunes a viernes, darle clic al lado derecho y asignarle un turno a estas personas. Va a ponerles un turno de noche, de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Como ustedes sabrán, pues, si las puse a trabajar toda la semana, no, no hay turnos para esos días, es un turno de fin de semana. Bien, muy interesante. Voy a hacerlo de nuevo, no tuve en cuenta ese detalle. A ver, este turno es de sábados, este turno es de lunes a viernes, va de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, ok, aceptar. Y aquí estoy programando a estas tres personas. Si ustedes observan, aparece una sombra roja. Aquí el sistema me está apoyando. Me está diciendo que la programación semanal Excel permitido, que eran 47 horas. Bueno, en este ejemplo estamos en 47 y estamos en 46 ahora. Y que estamos pasados por 8 horas. Entonces voy a retirar estas tres que les pusimos. Y como ven, ya no aparece el fondo rojo de la alerta de ese asunto. Y aquí voy viendo cuántas horas le he programado en la quincena, en totales. Bien. Y aquí puedo observar, por ejemplo, que esta persona tiene una interrupción de turno, que es una licencia no remunerada que pidió desde las 7 a las 9 de la mañana, su entrada a las 7. Así que yo aquí también puedo observar que Mayra Alejandra tiene vacaciones, por ejemplo. ¿Sí? También puedo ver que no le hemos programado ningún centro de costo asociado especial ni una unidad de negocio. Entonces yo podría escoger aquí y asociarle un centro de costo o un centro de operaciones. ¿Ya? Esto es lo que yo debería poder hacer. Además, debo poder validar los turnos compensados, que es lo que hablamos de los dominicales, validar los dominicales como tal, ¿sí? Y aquí, si yo soy el operador, yo puedo inclusive mirar a qué horas marcaron, dónde marcaron, cuánto tiempo van trabajando. Puedo sacar una planilla de asistencia en la mañana para ver si toda la gente llegó o no llegó. Son reportes que los tengo en línea completamente.
contra este personal que estoy programando. Esto no solamente es liquidar tiempo, sino también controlar la operación, saber quiénes están, a qué hora llegaron, llegaron todos. Aquí mirar las interrupciones en general que he estado dando, las programaciones de turno, ¿sí? E incluso podríamos saber las inconsistencias, quiénes no marcaron, quiénes llegaron tarde, quiénes salieron temprano, directamente en esta pantalla. Aquí pues si yo le doy así me van a salir todos, porque aquí nadie ha marcado esto, es algo teórico. Y por ejemplo, esta persona, Jessica, el lunes, que tiene una inconsistencia, yo le puedo analizar su inconsistencia. Dicen los que no marcó, ¿sí? E incluso la puedo corregir aquí mismo. Agregar unas marcaciones que son de mano, que quedan completamente rastreables. Este es el área de trabajo operacional, operativo, digámoslo así. Y es el que me permite no solo manejar empleados, sino también inclusive contratistas. Porque los contratistas, muchos contratistas hacen parte de mi operación, aunque no sean empleados y no haya subordinación. Si debo saber si están, no están o cómo está el asunto. Bien, esto hace muy fácil el manejo del personal y la programación de turno. Yo inclusive puedo seleccionar unos turnos y copiar la programación y pegar la programación, ¿sí? Esto facilita muchísimo el trabajo de los coordinadores. Bien, regresemos a la presentación y vamos a terminar hablando de eh, que no solamente el sistema de control de acceso es programación de personal, sino que también tenemos controles de acceso. Y cómo las funciones son varias y variadas. Podemos tener control de acceso de visitantes, por ejemplo, dentro de los módulos de CIESA, control de acceso. Control de vehículos, leyendo la placa, abriendo bardas vehiculares, reconociendo desde una cámara al conductor, que eso es importante. Los lectores no son capaces de leer el rostro de un conductor que está a 5 metros, 7 metros. Las cámaras sí lo hacen. En las cámaras de videocámaras, ¿recuerdan las que vimos al principio? También el control de casino se puede adicionar a los controles biométricos que ofrecemos. El control de áreas restringidas, necesitamos el almacén en general debe estar protegido, la tesorería, seguramente la entrada a presidencia, bueno, etcétera. Muchos sitios se requiere de controlar. Los contratistas necesitamos saber que están en regla, que pueden entrar, etcétera. Bien, esos son algunos de los módulos adicionales de control de acceso. Y ya para cerrar, les quiero conversar sobre una novedad del sistema que se llama autogestión en el control de tiempos. ¿Qué es la autogestión en el control de tiempos? Resulta que desde su celular o desde un portátil, los colaboradores van a poder entrar a un portal. No es una app en el que ellos van a poder confirmar su programación de turnos, así como lo ven aquí ahorita, lo dejamos funcionar. Pueden informar de una incapacidad, se incapacitaron y ellos pueden informar ahí mismo. Y no es tanto por los asuntos legales del papel de la EPS o de la ARL para que nos cubra esa incapacidad, sino porque la operación demanda enterarse de que hay alguien incapacitado y que probablemente hay que cubrirlo, o que mejor no lo estemos esperando que no va a llegar que esté incapacitado. Entonces el coordinador se entera de esa situación y nómina o la gente de recursos humanos se enteran de esa incapacidad y entran a actuar con respecto a la información que necesitan, ¿sí? Solicitar un permiso, por ejemplo, ¿no? Mañana tengo que hacer esto, aquello. Todas las personas necesitan hacer gestiones de salud, gestiones personales, y las compañías tienen políticas para eso. Así que si el empleado puede solicitar el permiso de una vez, nos ahorramos que pierda tiempo, perdón, que use tiempo en yendo a la nómina o que llene algún formato, ¿no? Simplemente lo hace a través de su smartphone. Incluso en varios negocios, como las clínicas, como servicios en general, hemos visto que las personas pueden cambiar de turno y hasta se ponen de acuerdo entre colaboradores, ¿no? Es que Pedro me va a hacer el turno, yo le hago el de él. Entonces, solicitar un cambio de turno lo pueden hacer también por aquí. ¿Cómo se ve una parte de eso que lo vamos a observar?
Así está la programación de turnos y acá están los cambios y solicitudes. Aquí están los solicitudes pendientes, son los cambios de turno que ha pedido este personaje. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo solicita un cambio de turno. Va a solicitar un turno, dice qué día y qué turno es el que necesita, qué permiso que anda buscando. Selecciona el día del turno. Es muy fácil de usar realmente. Es pensado en que todos estemos enterados de qué está pasando, qué va a pasar. Aquí va a solicitar un turno, este turno es el que va a funcionar y el motivo del cambio que solicita. Esto hace que le llegue un correo al autorizador y el autorizador observe y decida si lo autoriza o no lo autoriza. Con esto estamos mejorando las comunicaciones y la oportunidad de la información y haciendo partícipe al empleado de su programación. A veces las programaciones son volátiles. Tenemos sector hoteles, sector de restaurantes, sector de servicios en general. Se mueven muchísimo las programaciones de turnos, así que necesitamos mantener al colaborador enterado de cuál es su turno, cuál le toca mañana, cuál le toca la próxima semana. Bien, esa era la presentación que tenía para ustedes. Digamos que con mucho gusto para servirles. Tenemos consultores que los pueden atender. Como ven, son variados los retos. Hemos venido intentando atenderlos todos. La tecnología está en medio, la inteligencia artificial está en medio de esto. Todo lo que acaban de ver está apoyado en muchas formas, no solo en la algoritmia de identificación, sino también en la lógica de liquidación y en las comunicaciones mismas que ocurren con los colaboradores. Así que pues, Natalia, abramos el espacio para preguntas, por favor. Sí, señor. Tenemos la primera pregunta. Omar nos dice, deseo saber si por cada hora u horas asignadas en la programación se puede cargar el centro de costos y si esta información se carga directamente en nómina web. Bueno, la programación podría cargarse desde un Excel. Digamos que hacerlo como lo acabaron de ver sería un poquito engorroso, porque habría que partir la hora y decir estas horas en esto, esta hora aquello. Lamentablemente no lo mostré o no lo mencioné. Voy a mostrarles aquí que en la programación de turnos, aquí ustedes ven este Excel, es posible cargar la programación, es decir, hacerla en un Excel para... Y entonces, si lo hago así, sí podría prever horas separadas de tiempo laborados por centros de costo distintos en un mismo día o en varios días. ¿Ya? Es más rápido. Ahora, si es de día completo, hay que hacerlo por aquí. Yo simplemente escojo y aquí le digo asignar centro de operación o unidad de negocio y ya. Pero si es en el mismo día, de pronto sale más práctico, más pragmático hacerlo por aquí. Sí, cargándolo por Excel. Muy buena pregunta, de todas cosas. La siguiente. Listo. María del Carmen, buenos días. ¿Puede contarnos un poco más sobre la georreferenciación en el gasto de teletrabajo? Ok, bien. Sí. Si para verificación se usa un smartphone, ¿sí? Es posible eh, que el GPS ubique a la persona y nos da unas coordenadas. En el sistema, cuando tenemos un sitio muy típico donde la gente trabaja, se puede crear una cosa que se llama geocerca. ¿Qué es una geocerca? Es un área física que tiene unas dimensiones, un diámetro, el que llamamos el diámetro de la geocerca. Y entonces eh, nos permite saber si la persona está en esa área en particular. Cuando la persona marca el GPS, así no tenga internet, va a encontrar el sitio de marcación. Y es posible entonces saber dónde se encuentra la persona. En el caso de la casa, digamos, si está trabajando desde la casa, al marcar,
su celular, entonces el sistema va a informarnos cuál es su georreferenciación y podemos responder dónde está haciendo teletrabajo, porque puede que no sea en casa. Hay personas que pueden salir de viaje y seguir trabajando, esto se ha vuelto muy común y la tecnología no lo permite, pero la ley nos aprieta y a nosotros mismos nos interesa saber de todas maneras dónde está el colaborador. Bien, así que son dos datos, quién es y dónde está. Y eso se obtienen con el registro biométrico facial en smartphones o en tabletas, como lo vieron ahorita. En PC no es tan fácil porque pues se logra a través de ubicaciones por router y otras tecnologías que no hemos implementado, porque finalmente el smartphone se volvió una herramienta, casi que todo el mundo tiene un smartphone mínimo, y con eso, si está trabajando desde casa, pues va a poderse registrar y vamos a conocer su ubicación. Bien, la siguiente, Natalia. Jorge pregunta, ¿cómo funcionan los turnos partidos del mismo día? Ok, muy buena pregunta. El sistema permite la configuración de los turnos partidos. Eso es bastante común en servicios nuevamente. Básicamente, lo que cambia es que ahora tenemos dos entradas y dos salidas. Y el turno se configura en el sistema, y perfectamente la persona viene a su primera gestión y le hace el análisis de si llegó tarde o si fue temprano en la primera sección y le análisis de si entró tarde o si fue temprano en su segunda sesión. Inclusive hay turnos partidos que pueden tomar horas del día que sigue. Para nosotros tenemos muchísimos usuarios de restaurantes. Esto es bastante común. A las personas de aseo y seguridad a veces llegan en la madrugada y se van a las 8 y luego vienen a las 4 de la tarde y se van a las 8 de la noche. ¿Sí? Así que se configuran los turnos partidos y se asocian los turnos partidos. Acá inclusive creo que no lo mostré. Voy a ver si lo puedo enseñar. Espérenme un segundito. Cuando voy a hacer una programación y voy a asignar un turno, aquí me dice si el turno es doble, es decir, partido. ¿Ya? Aquí no veo ejemplos de turnos partidos, seguramente hay, pero esto es lo que se refiere a turnos dobles. Y también los turnos tienen un tiempo que no es pago y que se dispone para almuerzo, para descanso no remunerado. Y entonces aquí pregunta si tiene esa afectación, llamémoslo así. Bien. Entonces se configuran en el sistema y la diferencia es que tienen dos entradas y dos salidas. ¿Ok? Siguiente pregunta. Constanza pregunta, ¿la liquidación de horas viaja directamente a la nómina? Buena pregunta. Sí, 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 claro. A la nómina web de Ciesa, claro que sí, claro que sí. De hecho, hay una cosa de integración muy interesante y es que las personas las creamos en la nómina, ¿no? Existen en la nómina. Y el sistema de inmediato los pone en Ciesa Control de Accesos para que les tomemos su foto, para que los enrolemos, inclusive para que les demos su carnet y los ponemos entonces en los grupos funcionales donde deberían estar operando. Y cuando se hace la liquidación de tiempos, esta pasa directamente a la prenómina de la nómina web. Las horas laboradas, no el dinero a pagar, el dinero lo liquida la nómina. O sea que efectivamente lo que ocurre en si esa control de accesos se va a ver o se está viendo en, eh, en la nómina, ¿ok? Directamente. No hay que generar algún plano, eso se va por servicios, al igual que todas las comunicaciones entre módulos de CIESA. Están naturalmente integrados. Listo, Constanza también nos pregunta, en dado caso de algún evento, ¿cuál es el tiempo de respuesta de ustedes para dar soporte? Bien, ahí hay varias situaciones.
Y algo que no comentamos de los equipos, se me olvidó, qué pena con ustedes. Cuando tenemos un lector, ¿sí? Pensemos en todo lo que se necesita para que el sistema funcione. Hay unos servidores en la nube de Ciesa, un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones. Hay unas comunicaciones de Internet con las que el lector se comunica con los servicios que están en la nube. Bueno, pues cualquiera de estas cosas puede fallar, ¿no? Podría, por ejemplo, eh, interrumpirse la comunicación con el servidor porque un cable falló, o porque el internet se cayó, por cualquier situación. O podríamos estar haciendo una ventana de atención en el servidor, que son típicas, hay que entrar a veces a hacer un mantenimiento y entonces los servidores no están disponibles. ¿Qué va a pasar con ese lector? ¿Qué va a ocurrir con ese lector? Pues va a pasar que la persona llega, lo identifica, ve que son las 9:14 de la mañana, que está registrando, intenta comunicarse y no encuentra quien le conteste. Pues va a guardar el registro. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si tenemos un lector que tiene una pequeña batería y está, es decir, alimentado eléctricamente, él va a poder continuar haciendo los registros, aunque no esté enviándolos al sistema de ciencia control de accesos. Así que esto nos da unas ventanas de atención a ustedes como en la que, aunque no estén llegando los registros a la nómina, están ocurriendo y no se están perdiendo. Entonces nos debemos concentrar muchísimo en que el lector esté bien puesto, con energía, etcétera. Porque si no hay registros, pues vamos a tener que hacerlo luego a mano y alguien pues auditarlos y tal. Ahora, eso es para que ustedes sepan que si ahí están ocurriendo los registros, pues no importa que todo el sistema esté en mantenimiento o desconectado por algún motivo, eso nos da cierta flexibilidad. Ahora sí le contesto la pregunta. Ofrecemos unos ANS de atención en el que arrancamos en 4 horas máximo, las urgentes, digámoslo así. Si es un asunto de bloqueo porque no abre una puerta, casi que en servicio al cliente estaban atentísimos porque pues eso ya es una urgencia mayor, digámoslo así. Luego hay otros en los que vamos a poder ponernos de acuerdo, porque es que no me sale bien un reporte, tengo una duda sobre esto. Ok, entonces lo miramos y entonces el consultor con el que se comunica le va a decir, ok, nos vemos mañana a las 8, a las 10 de la mañana. O hay otros en los que alguien nos contó que el sistema podía hacer esto, pero quisiéramos que nos apoyaran, entonces como más concertado, y en ese los tiempos nos se ponen de acuerdo con nuestros consultores para atenderlos. En términos generales, nuestro sistema es non-stop, porque sabemos que las compañías trabajan 7 por 24. Por eso nos apoyamos tanto en que los dispositivos sean non-stop, ¿sí? De no tengan problemas de eso van a detener. Estas son las formas de atención. A veces las compañías dicen, no, venga, pero es que yo necesito 7 por 24. Entonces, cuando hacemos las cuentas de los costos y le decimos al cliente, no, pero eso te vale X cantidad de plata al mes, algunos clientes lo toman y a los 3 meses no, venga, dejemos así, bajémonos al soporte regular porque realmente el sistema es muy, muy estable. Espero haber transmitido un mensaje de tranquilidad con respecto a esto. Siempre van a haber inconvenientes y por eso es tan importante estar matriculado en el soporte, que además del soporte incluye las actualizaciones legales, todo lo que se necesite. ¿Ok? Bien, espero haber contestado esa pregunta, que es una pregunta interesantísima, importante, porque pues finalmente lo que se adquiere es servicio. Muy importante es que el sistema es bajo en asuntos de requerimientos de servicio y que además podría ser autónomo los equipos, pero eso no nos descuenta nuestras responsabilidades con respecto a los acuerdos de servicio que pactemos. Bien. Bien. Siguiente pregunta, Natalia. Listo, Juan. Manuel pregunta, si nosotros queremos implementar ese sistema de control de accesos local y móvil con ustedes, los equipos mano de obra de instalación y asesoría se pueden adquirir también con ustedes y además de qué depende el costo para tener acceso al sistema en CIESA. Bien, bien, muy interesante.
si nosotros desde CIESAS podemos suministrarle y deberíamos suministrarle todo. Los equipos que necesitan, la instalación de los mismos y configuración previa, la implementación del software, que es la capacitación, las decisiones sobre cómo configurar los turnos, las propuestas funcionales que le lleven las mejores prácticas para que eso funcione. Y además, los servicios de nube donde van a estar instalados los servidores y el alquiler del sistema. Si tenemos, voy a regresarme a la diapositiva donde están los módulos para explicar un poco sobre los costos. Si vamos a hacer control de tiempos o control de casino o control de contratistas, por ejemplo, esos tres módulos, ellos se cobran por cantidad de personas que van a ser registradas. Entonces, si tienes 50 empleados, vale dinero, si vale 100, si son 200, si son 300, o 500 mil, si son 2.000, 3.000 empleados. Dependiendo de eso, hay un coste de mensualidad en el que se incluyen los servidores de nube, el servicio, el licenciamiento y el soporte y actualizaciones. Los equipos los puedes adquirir y en algunos casos incluso se les pueden alquilar. Es decir, incluir todos los dispositivos y los servicios. Básicamente, pues son decisiones corporativas. Nosotros entendemos que lo que beneficia a las compañías que esto ocurra a manera de alquiler en sus asuntos tributarios y en general se convierte en OPEX y dejamos de administrar esos activos porque ya quedan, son de CIESA y van a ser administrados por CIESA. Eso es para el caso en el que hay accesos recurrentes. Si yo tengo una portería en la que voy a controlar visitantes, es un pago mensual. Puede estar 400, 500 mil pesos una portería de visitantes, por ejemplo. Sin equipos, claro, hay que adquirir los equipos que van en visitantes. Para vehículos lo mismo, es por portería de vehículos. No importa si entran 200, 300, 1000 vehículos, eso no es el problema. Hay unos dispositivos y estamos haciendo el registro de vehículos. Igual para los controles de áreas, por ejemplo, esto se cobra por puerta, digámoslo así, controlada. Entonces hay dos formas, ¿no? Por sitio de control, portería, puerta, acceso vehicular, o por cantidad de personas que consumen en el casino, o cantidad de contratistas que van a entrar, o cantidad de empleados que vamos a controlar de acceso. Bien. El sistema, si lo analizamos un poquito, aprovechando esta pregunta, controla quiénes y cuándo entran como visitantes, quiénes y cuándo entran como contratistas y quiénes y cuándo entran como empleados. Es decir, el sistema puede responder a la pregunta y es muy importante en ISO 45000 y en general en términos legales, quiénes están dentro de nuestras instalaciones, a nuestro campus. Esto es una cuestión que parece lógica, pero resulta que es que tenemos el riesgo de que se presente un terremoto, una inundación, una sonada, y alguien del gobierno venga a preguntarnos quiénes están adentro. Y quiénes están adentro pueden ser empleados, visitantes o contratistas. Así que el sistema de CIESA, control de accesos, ayuda a tener esa información en línea y digamos que es muy importante en cumplimientos legales y muy lógico mantenerla, ¿no? Bien, lo de los valores que acabo de mencionar es para que comprendan, pues, que efectivamente cubrimos lo que son las instalaciones, inclusive los mantenimientos de los equipos, también hacen parte de las cosas que vendemos. O sea que si esa hace suministro de equipos, alquiler de los sistemas y de los soporte, pago del soporte, el pago de la implementación y finalmente lo que son todas las actualizaciones de ley que vayan apareciendo están cubiertas dentro del servicio global. Bien. Manuel, ¿quedó claro? ¿Alguien más? Sí, igual, vámonos con las últimas preguntas. Lina Marcela dice, ¿esta programación de tiempo se puede tener en diferentes horas o sucursales, manejado por diferentes personas?
sin que ellos tengan un acceso adicional a la nómina? Muy, muy interesante pregunta. Sí, efectivamente, los coordinadores tienen acceso a las personas o al segmento de datos que el administrador les entregue. Es decir, yo, si estoy programando este en Barranquilla, pues no necesito ver los de Medellín ni los de Cali, yo solo veo los míos. Es más, no son todos los de Barranquilla, yo soy el jefe de bodega, o sea que yo controlo los 20 personas que tengo en la bodega y no veo a nadie más. Las programaciones de turno requieren tener conexión a Internet porque la linealidad es importante allí. Así que no existe todavía el funcionamiento offline para la programación de turnos. Pero la segmentación de turnos sí es muy importante. Y no solamente voy a ver mis personas, las que yo controlo, sino que voy a tener acceso a programarlas en los turnos que a mí me están asignando que puedo manejar. Porque créanme, hay turnos, digamos que una cosa es madrugar en la costa y otra cosa es madrugar en Antioquia, ¿sí? Las horas son distintas. Y no necesariamente, además, pues, no se vieron el ejemplo ahora, habían 70 turnos. Yo, coordinador, tengo 70 turnos con mi gente. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 10 turnos. Solo me aparecen los turnos que yo manejo, solo me aparecen las personas que yo manejo y solo me aparecen las marcaciones en las ubicaciones que me tienen asignadas a controlar. O sea que sí, Lina, es posible que esté segmentada la información, pero no es posible funcionar sin Internet para los programadores de turno. Ellos requieren un acceso. Como vieron, la pantalla de programación tiene bastante información, así que se hace importante, llamémoslo así, o necesario tener al menos un PC para poder ver todo esto, ¿no? En un teléfono se ve bastante complicado hacer esta programación y además pues hay mucha información que se necesita, ¿no? Bien. Y pues aquí está la reportería, bueno, etcétera, la información de los datos de costos. Esto hace que se segmente el trabajo y nómina se encargue de lo necesario, de lo importante, digámoslo así, que es observar cómo iba eso en tiempos y cuánto vamos a pagar y tener información sobre ausentismos y permisos, etcétera, ¿no? Listo, Natalia. Listo. Julián pregunta, si hay algún ausentismo en la marcación, ¿se puede colocar el evento como incapacidades o permisos? Y si esto viaja a la nómina para realizar la debida deducción. Bien, bien. Sí, si yo tengo un ausentismo, digamos, aquí, y necesito entonces programar o darle, yo puedo aquí asignar una interrupción, ¿sí? Y aquí yo pues tengo las interrupciones, voy a decir que son una capacitación. ¿Por qué puede haber un ausentismo? Porque es curioso, ¿no? Enviamos a una persona a capacitarse al SENA y no vino a marcar, no marcó. O sea que si la persona que revisa está despistada o no está enterada, para él esa persona no vino a trabajar y le van a descontar el día, ¿sí? Pero resulta que no, lo que pasa es que lo mandamos a capacitación. Entonces yo le digo que las horas del turno de este día iban a ser remuneradas porque está en capacitación, ¿sí? Se fue a capacitación al SENA. Y esta capacitación entonces va a aparecer aquí como una interrupción y entonces el sistema no va a esperar que haya marcaciones, pero el día va a quedar como laborado. O si es realmente un ausentismo, entonces yo también puedo registrar ahí la interrupción y como lo vieron, decidir el motivo del ausentismo. Ahora, esto me ayuda para la base de horas laboradas, pero existen algunas que sí viajan hacia la nómina y otras que no lo hacen. Por ejemplo, las incapacidades necesitan y se cuestionan a la persona responsable sobre cuál es la EPS, cuál es la ARL, ¿sí? ¿Cuál es el número de la incapacidad? ¿Cuántos días le dieron de incapacidad? Esas situaciones no se las vamos a dejar a la persona que está en este contexto,
que es el coordinador de turno solamente. Entonces, lo que va a pasar es que nómina va a poderse enterar de que hubo una incapacidad para que entre a gestionarla en la nómina. Otras como los permisos no remunerados o los permisos remunerados, sí pueden viajar hacia la nómina porque nos dan información sobre los tiempos laborados. Pero las que tienen información adicional como las incapacidades o las vacaciones, realmente ocurren es en la nómina. Acá nos vamos a enterar de unas vacaciones, por ejemplo. Si alguien pone unas vacaciones en la nómina, acá el programador le dice que esta persona está en vacaciones. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Entonces, sí, algunas y otras no. Las que requieren información financiera y administrativa compleja, pues hay que hacerla de la nómina. No vamos a dejarlo nuevamente, porque esto está pensado para el coordinador, el que programa a la gente, el que responde porque marquen. El responsable de gastarse la plata en la nómina, mejor dicho, entre otras cosas. Es muy importante también verlo así, que es como nos han enseñado muchas compañías que debe ocurrir, y es que cada persona debe ser responsable por el dinero que le encarga. Si yo programo gente, pues estoy encargado de plata, definitivamente. Listo, Natalia. Listo, Juan. Como última pregunta tenemos, en la legislación colombiana nos exige el registro de tiempos por persona con datos personales y firmado por el trabajador como evidencia de sus tiempos. Aquí saldría alguna hoja de tiempos que Sí, sí, claro. El reporte de tiempos laborados puede salir y está el espacio para que lo firme, pero de 350 compañías que usan el software, tal vez una lo hace. Y entiendo que deberían hacerlo, pues, pero no lo hacen los demás. ¿Sí? No lo hacen los demás. Ahora, ahí está listico. Simplemente se imprime y dice, fulano marcó a tal hora en tal sitio y salió a tal hora de tal sitio y aquí está la firma para que la persona acepte. Digamos que un poco más delicado es lo de las extras. Lo de las extras, aquí yo podría perfectamente colocar un adicional, ¿sí? Que se refiere a las extras, de qué hora a qué hora, si son estas, qué tipo de extras son. Y aquí estoy como coordinador preaprobando estas extras o responsabilizándome de esas extras. Esa es otra situación, pero tiene que ver con la pregunta, ¿no? Entonces, para las extras, el software permite, digamos que prepararlas o aprobarlas desde aquí. Y con respecto a las marcaciones, sí, claro, sacas tu reporte y si es necesario que la gente firme sus horas laboradas, pues se le entrega la planilla para que la firme. Aunque no hemos visto esto muy comúnmente, entendemos que sí existe una norma por ahí y podría ser necesario. Eh, bien, listo, Natalia, y a todos. Creo que esa era la última pregunta, Natalia. ¿Estamos bien? Sí, pues tenemos otras dos que acaban de decir, son corticas, te las voy a decir. Snyder nos Dale, dice, dale, ¿qué dale, tan porque probable importante porque es todos los que... demás aprendemos. Sí, señor. Dice, ¿qué tan probable es que el sistema se pueda implementar en ascensores en donde se pueda controlar el acceso a pisos? Supremamente probable. Los sistemas de control de acceso ya vienen para eso. Hay unos módulos en particular que pueden hacer para que entrando al ascensor solo tenga acceso a ciertos pisos. Sin embargo, para que eso funcione, pues hay muchas cosas que observar. El tipo de ascensor, el software del ascensor, bueno. Pero sí es posible, claro que sí es posible. Sería preferible, obviamente, conversar sobre qué marca de ascensor tienes, qué software maneja, pero sí es posible en temas de control de accesos, controlar a qué piso pues, tienen acceso ciertas personas. Sí es posible. Listo. Y como última pregunta, ¿se puede parametrizar el sistema para que le informe a alguien si se programaron horas extras? Sí. Ahora, ¿recuerdan la autogestión? Sí. Que estábamos conversando. Esta autogestión le permite a la persona observar su programación. ¿Sí? Y si le hemos puesto extras, también van a salir aquí. ¿Ok? Si se han propuesto horas extras, ¿no? Estamos hablando de proponer horas extras. Entonces, sí es posible.
Qué pena, Natalia. Repíteme la pregunta porque quiero poderle contestar correctamente. Excúsame. ¿Se puede parametrizar el sistema para que le informe a alguien si se programaron horas extras? Bien, en este momento no hay una alerta de que se estén programando horas extras. Sin embargo, sí debería ser un reporte rutinario, las horas extras programadas. Esto sale por aquí del programador de turnos. O sea, si nosotros tenemos unas rutinas de operación en la que los coordinadores programan y además programan las extras, pues acá en los reportes están todos la probabilidad de programar horas y los tipos de horas que están funcionando. Bien. Y es posible observar allí entonces si hay horas adicionales. Es este reporte, horas adicionales e interrupciones. Entonces yo lo puedo simplemente destacar y me entero. No tenemos aún una cosa que le alerte, pero si es la persona encargada de controlar eso, seguramente que este es el reporte que le interesa. Horas extras y adicionales e interrupciones, ¿no? Le da clic aquí en generar reporte y le da a descargar y lo puede mirar. ¿Sí? Voy a abrirlo aquí un momentico. Pero no es una alerta. A veces eh, esto es algo rutinario y típicamente debería de poder la persona. Ah, bueno, no lo puede abrir así. Permítame un segundo, por favor, yo lo abro. Ahí está. Listo. Ya. Epa, no se puede abrir en vista protegida. Bueno, hay un reporte aquí. No, no sé, no tengo permisos para ir sobre esa carpeta. Eh, Bueno, entonces la respuesta para la pregunta es no hay una alerta, pero lo único es que alguien esté chequeando esa, ese reporte. En la vista protegida y no lo puede abrir. Bueno, anyways. Listo. Eso es lo que teníamos por contarles el día de hoy. Les agradezco muchísimo el rato. Muy interesantes sus preguntas, muy adecuadas. Eh, con mucho gusto. Esto está en permanente innovación, permanente, tengo que decirlo. Es la dinámica de estos sistemas está viéndose impactada por las normas, por la tecnología, por las prácticas empresariales, por la experiencia. Cantidades de cosas hacen que el sistema vaya cambiando y estamos con muchísimo gusto aportándole al sistema de control de accesos de CIESA para que cada vez sea mejor, más fácil de manejar, etcétera, más automatizado. Y la verdad es que estamos en muchísimos sectores, variados sectores, educación, manufactura, servicios, agroindustria. Estamos en campo, inclusive en muchas de nuestras agroindustrias, estamos en campo con tabletas, registrando personal en las suertes de caña o en los plantaciones de palma. eh, y estamos listos para apoyarlos en lo que necesiten. Yo creería, Natalia, que eso es todo. Muchas gracias a los asistentes por su tiempo. Espero esta información les sea de utilidad. Creo que hay unas encuestas o unas situaciones para que por favor las Sí, diligencien. señor Juan, muchísimas gracias por el espacio y por compartir tu conocimiento con nosotros y a todos los asistentes. Muy pronto podrán encontrar la grabación de este webinar en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y YouTube.
Y antes de cerrar, como decía Juan, los invitamos a digitar el formulario que les aparecerá al finalizar el webinar. Muchísimas gracias a todos y gracias, Juan. Bueno, ok, para servirles. Que estén muy bien. Ciesa. Juntos, más simple.